Muy buena tarde para todos. Pues bueno, ante todo, muchísimas gracias pues por apartar este espacio en sus agendas para esta sesión. Vamos a tratar el tema de hoy, el indicador de OE. Mi nombre es Olga Carvajal y pues soy ingeniera industrial, hago parte del equipo comercial de Grupo ACI. Para quienes no nos conocen, bueno, algunos de los participantes nos conocen, para quienes no nos conocen, pues Grupo ACI es un grupo de 3 empresas, trabajamos 3 líneas de servicios con el objetivo de apoyar al sector industria en diferentes países de la región, apalancados con Siemens para en el camino de fábrica digital. Una de ellas trabaja toda la estrategia de automatización industrial con servicios de equipos, de ingeniería, también temas de PLM para todo el ciclo de vida del producto, y nosotros que nos enfocamos en la línea de MOM, de Manufacturing Operation Management, en donde precisamente se ubica el indicador de OE, que es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Para tal efecto, nos acompaña también el ingeniero Héctor Monroy, que hace parte de esta estrategia de Manufacturing Operation Management, especialista especialmente en los temas de OE. Buenas tardes, Héctor. Tienes el micrófono apagado. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Héctor Monroy, soy ingeniero de sistemas. Actualmente trabajo como ingeniero de proyectos en toda el área del OE. Entonces, yo estaré acompañándolos en esta tarde para todo el tema de la explicación del OE. Vale, Héctor, muchas gracias. Tenemos una agenda que pues vamos a trabajar a continuación, en donde inicialmente pues se va a hacer un panorama general de pues de las principales características de los temas de OE, conceptos importantes. Pues obviamente entendemos que ya muchos de ustedes conocen de estos temas, pero pues obviamente la idea es afianzar estos conocimientos y poderlos apoyar en toda la estrategia. Las principales funcionalidades, vamos a tener una muestra en vivo, unas visualizaciones de cómo trabaja el indicador OE, y finalmente una referencia corta de un caso de éxito de uno de nuestros principales clientes trabajamos con ellos en Colombia, Ecuador, Perú, y que está utilizando con gran éxito pues las soluciones Siemens para toda esta estrategia de OE y con el servicio nuestro también en ingeniería. Comentarles que Buenas pueden pues, tardes. muy buena tarde, bienvenidos. Comentarles que pueden participar con sus preguntas, sus inquietudes en el transcurso de la presentación. Pueden levantar la mano, dejar su comentario en chat, o si lo prefieren, pues también pueden abrir su micrófono. La idea es que podamos compartir conocimiento, que puedan resolver sus inquietudes de la mano, pues también con nuestro ingeniero Héctor Monroy. Bien, haciendo un contexto general, porfa, Héctor, pues nosotros nos basamos para toda esta estrategia de Manufacturing Operation Management en una estándar internacional que es la ISA 95, cuyo objetivo pues es integrar toda esta red industrial, toda la parte de equipos que se encuentran en el piso de planta, como temas de PLCs, escadas, y que se logre una integración óptima, adecuada con la red corporativa, donde normalmente se encuentra pues todos los temas de ERP, llámese SAP, Oracle, ERP que sea. Normalmente hay una coyuntura en esta integración y es allí donde nosotros con el despliegue de las soluciones de MOM, de Manufacturing Operation Management, podemos apoyar al sector industria para la ejecución de la producción como tal. Entonces, allí pues se encuentra un despliegue de 4 soluciones, de 4 familias de soluciones, que es donde se ubica precisamente en una de ellas el tema de indicador OE. Estas 4 familias de soluciones que trabajamos desde con la estrategia de MOM es toda la parte de planeación y programación avanzada de la producción, en primer lugar, que es en general pues una guía de la mejor optimización de recursos, de todo lo que se tenga que ver con la planeación y programación avanzada de la producción. El siguiente, pues, es la ejecución adecuada de la producción, temas de gestión de órdenes, de trazabilidad, toda la trazabilidad desde materias primas hasta producto terminado, temas de pesaje y etiquetado,
Y es allí donde se ubica también, obviamente, el indicador de eficiencia de OE, que pues cuyo objetivo principal es poder visualizar esos KPIs para lograr pues tener la mayor optimización de la eficiencia de las máquinas, de los equipos en las líneas de producción. La otra familia de soluciones es de calidad, pues que tiene que ver con todo el tema, especialmente para el sector de bebidas y alimentos, todo lo que tiene que ver con especificaciones, formulación, laboratorio y finalmente la línea de inteligencia de manufactura que se trabaja con nuestra plataforma de IoT que se llama Mindsphere, cuyo objetivo pues es tomar la data directamente de los equipos para transformarla en data inteligente y ella pues también se puede integrar con todas las demás familias de soluciones. Es un despliegue bastante amplio, bastante robusto y pues apoyamos a nuestra industria dependiendo las iniciativas prioritarias importantes para poder ser escalables y lograr el camino adecuado de fábrica digital. Todo este despliegue de soluciones se trabaja pues en la plataforma Opcenter, que es la plataforma de Siemens para Manufacturing Operation Management. Entonces, pues ya entramos de lleno al tema de OE con el ingeniero Héctor. Entonces, adelante, ingeniero Héctor. Olga, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a este webinar. Entonces, así vamos a dictar una charla sobre qué es el OE, cuáles son esas preguntas claves y al finalizar vamos a tener, como lo dijo Olga, una muestra en vivo de cómo configuramos nosotros las diferentes herramientas para poder lograr la medición del OE y sus diferentes indicadores de acuerdo a lo que se necesite. Entonces, ¿cuáles son esas principales preguntas que se hacen los fabricantes? ¿Sí? ¿Cuáles son esos objetivos cotidianos de la planta que necesita la planta, mejores de mantenimiento y el rendimiento operativo? ¿Cuál es el rendimiento real de la corporación con los objetivos de rendimiento? Si se necesita realmente aumentar la producción, ¿de qué manera la vamos a aumentar? ¿Con qué eficacia se está utilizando la organización todos sus activos? Eh, para, por mala planificación, al reducir al máximo el periodo de la máquina que se está detenida, una línea, un equipo o demás. Porque mi capacidad es ociosa o improductiva, se está utilizando eficientemente los recursos para los productos que se producen actualmente, cuál es el impacto económico de esa eficiencia, cuántos son los ingresos que se han perdido debido a la ineficiencia operativa, por qué dos equipos que parecen igual producen productos tan diferentes. Su, su proceso genera residuos cuando se detiene. Esas preguntas son las que normalmente se hace un fabricante. Todos los datos necesarios deben estar disponibles para la toma de decisiones con conocimiento de causa. Entonces, esos datos que se puedan tomar desde el piso de planta para poder analizar y llegar a una conclusión de acuerdo a las causas con las cuales se haya instruido un equipo. Bien, existen 6 grandes pérdidas. En las plantas de fabricación, las causas más comunes de pérdida de eficiencia han sido identificadas y clasificadas como las 6 grandes pérdidas que se distribuyen en pérdidas de disponibilidad, pérdidas de rendimiento, pérdidas de calidad. En pérdidas de disponibilidad tenemos pérdidas no planeadas, por ejemplo, los festivos, fallas de equipos, falta de personal y o materia prima. Y en paradas planeadas tenemos todo lo que es las configuraciones, ajustes, cambios de herramientas, un mantenimiento preventivo, cambios de producto, pruebas y o reuniones. En el rendimiento tenemos esas pequeñas paradas y velocidad reducida. Entonces, de acuerdo a estas eh, dos generales que tenemos, pequeñas paradas, velocidad reducida, eso significa que el proceso no está funcionando a su velocidad teórica.
Pérdidas de calidad, tenemos los rechazos al iniciar una producción, al arrancar mi máquina, al arrancar mi línea, y esto puede generar una chatarra en calentamiento, lo que significa los rechazos en producción también que nos hacen reducir esas pérdidas de calidad. Entonces, ¿qué es el OE? El OE es esa medida o ese indicador que mide la eficiencia de los equipos. Nos permite medir el grado de utilización de una operación de fabricación en comparación a su pleno potencial durante los periodos que esté previsto que funcione. Es decir, durante los periodos con los cuales he programado un equipo, una línea o una máquina. Y para el cálculo del OE tenemos como el producto de tres componentes. Esos tres componentes son disponibilidad, rendimiento y calidad. Entonces, para mi disponibilidad, una medida estándar o ese algoritmo estándar, fórmula estándar que se tiene para la disponibilidad, tenemos que es el tiempo operativo sobre tiempo planeado de producción, que si yo quiero lograr una disponibilidad al 100%, significa que mi línea, mi equipo, mi máquina trabajó sin tener registros de paradas. El rendimiento depende de ese ciclo, tiempo en ciclo actual y la división con el tiempo de ciclo ideal, lo que significa que para yo lograr un rendimiento al 100%, el proceso debió trabajar a esa velocidad máxima teórica sobre la cual está en la capacidad de producir la línea, la máquina o el equipo. Para la calidad tenemos que son partes buenas sobre partes totales y lo mismo, para yo lograr una calidad al 100% significa que no se generó ningún rechazo o ninguna falla en las partes, es decir, en mi máquina o en mi línea o en mi equipo. Ahora bien, no significa que siempre la disponibilidad, el rendimiento y la calidad la calculemos frente a estas fórmulas que se están estableciendo. ¿Por qué? Porque nos va a permitir también una herramienta poder tener diferentes algoritmos para tener algoritmos o fórmulas estandarizadas como fórmulas personalizadas. El OE clase mundial. Entonces, la tasa media del OE en las plantas de fabricación es del 60% y el OE de clase mundial se considera de un 85% o más. Los factores que me implican el OE, como es la disponibilidad, el rendimiento y la calidad de clase mundial, disponibilidad está un 90%, rendimiento 95%, calidad un 99%. Y esto significa que por más de que mi calidad lo tenga en un 99%, no significa que el OE va a llegar a superar el 85%. Esto nos indica que debemos tener en cuenta que tenemos muchos márgenes de mejora a partir de esta conclusión de clase mundial. ¿Cuáles son los beneficios de tener un sistema OE que nos proporciona un apoyo para la toma de decisiones basado en esa información que estamos tomando, que estamos leyendo en tiempo real? Cuando estamos leyendo información en tiempo real desde el piso de planta, nos va a permitir tomar esa decisión sobre tiempo real, lo cual nos permite entonces cuantificar la eficiencia y conocer el funcionamiento real de los procesos productivos. Reducir el tiempo de inactividad y paradas para poder aumentar y maximizar la utilización de los activos. Reducción de los costos de mantenimiento para lograr aumentar la disponibilidad de la planta y la eficacia del mantenimiento y la optimización de las actividades planeadas. Disponer de este sistema entonces nos permite
nos permite tener esos objetivos claros del OE para obtener una máxima productividad y una máxima eficiencia en los procesos de fabricación. Y como final, tenemos esa mejora del rendimiento económico de las inversiones. Esto nos permite también, a través de la maximización de la productividad y eficiencia, impactar directamente a la mejora del retorno de cualquier inversión en cuanto a la maquinaria, equipos que se tengan en piso de planta. Principales funcionalidades. Tenemos, tenemos ingeniería y configuración del sistema OE. Dentro de esta principal configuración tenemos ingeniería de plantas que nos permite hacer una correcta configuración del modelo de planta de acuerdo a la ISA 95, algoritmos que nos permite configurar diferentes fórmulas para los diferentes indicadores de acuerdo al cliente, ya sean esas fórmulas estándar, tanto para el OE, para disponibilidad, calidad y rendimiento, o fórmulas customizadas de acuerdo a los diferentes indicadores que se quieran medir a partir de la información. Modelos de tiempo que nos permiten configurar diferentes categorías para distribuir todos los posibles estados que puede tomar una máquina, un equipo o una línea. Y el árbol de razones es esa parte jerárquica la cual me permite distribuir a partir del modelo de tiempo, distribuir todos los estados de un equipo. El State Transition Table me permite a mí tener esa sincronización con los eventos que están sucediendo en planta para lograr registrarlos dentro del sistema. Y el gestión de calendarios que nos permite hacer las configuraciones de todos los turnos que se manejen en la planta. El monitor de KPIs y archivado de datos es el registro de todos los eventos o los estados que hayan sucedido en piso de planta, donde nos permite registrar todos esos eventos de acuerdo a la información que se haya configurado. La producción o contadores son los que nos permiten almacenar esos eventos de los contadores incrementales, y esto hago referencia a cuando se está produciendo ya sea en kilogramos, en unidades, en diferentes unidades de medida que de acuerdo al cliente. Las velocidades de diseño que me impactan los rendimientos y el archivar todos los datos del proceso para lograr esos cálculos de KPIs estándar y o personalizados. Análisis, análisis y medidas correctivas. Es a través de la herramienta a través de la cual yo analizo mi desempeño y analizo la causa raíz de los estados. Analizo cómo fue, entonces, a partir de las velocidades de diseño, cómo se comportó ese rendimiento de la máquina o de un equipo, y el análisis de la causa raíz también depende de los eventos que se hayan registrado en la máquina o en el equipo, tener mensajes, alarmas con medidas correctoras. Y la gestión de inactividad es el que me permite a mí tener una medida, tener un estado que no se sabe por qué sucedió, es decir, la máquina paró, pero no sabemos por qué sucedió. A través de la gestión de tiempo de inactividad podemos darle esa justificación a esa parada o a esa falla. Entonces, la integración a interfaz, tenemos que podemos integrar con diferentes herramientas, ya sean para reportes, ya sean para un análisis más profundo, y customizar también, digamos que todas esas medidas de análisis para los KPIs. Entonces, los web services nos permiten integrarnos con otras herramientas, con otro software que necesitemos hacer la configuración. Por ejemplo, un SAP, podemos, digamos que sincronizarlo frente a SAP, y todo a través de web service. Es un ejemplo.
Bien, algunas definiciones. Los contadores. Entonces, los contadores son ese objeto de ingeniería utilizado para registrar y hacer seguimiento de los valores incrementales, por ejemplo, los artículos procesados, las unidades procesadas, la cantidad de kilogramos que yo voy produciendo en una máquina, todo dependiendo de la unidad de medida que se maneje dentro de mi planta. La velocidad de diseño es aquella que nos permite también registrar todas las velocidades que va tomando una máquina y registrar también las velocidades nominales a partir de lo que se va produciendo, porque todos los productos no corren a la misma velocidad, por lo tanto vamos a tener ese registro de una velocidad nominal de acuerdo al producto y una velocidad real de acuerdo también a lo que está produciendo en mi máquina o el equipo. Y esta velocidad también puede ser ya sea fijada por el usuario o adquirida directamente desde el piso de planta. Los algoritmos, como les decía antes, son ese objeto de ingeniería que nos permite calcular los KPIs de los KPIs y nos permiten organizarlos en familias por categorías desde ese objeto de ingeniería. Entonces, puede ser con esa propia fórmula que se tiene desde este objeto o con una fórmula configurable y o de acuerdo a lo que se necesite por el cliente. Los estados de máquina son esos estados que van sucediendo y esos eventos que van sucediendo a nivel de máquina, que si mi máquina está apagada, se va a registrar, que si mi máquina está encendida, también se va a registrar, que si mi máquina posiblemente esté con un bajo rendimiento también, que si la máquina está produciendo, pero encuentra produciendo con una calidad baja, también esto se puede registrar. Todo va dependiendo de qué tan customizado y de qué tan automatizados tengamos también el piso de planta. El árbol de razones es esa lista jerárquica de todos los posibles estados que puede tomar los equipos, una línea o una máquina y me permiten a mí ir distribuyendo y desglosando ese nivel de detalle a la cual yo quiero llegar para el análisis de esos eventos que ocurrieron en planta. Y el modelo de tiempo se utiliza para poder definir esas principales categorías de tiempo en planta y que me van a permitir a mí dar como esa principal rama dentro del árbol de estados o el árbol de razones. Bien, entonces acá tenemos un ejemplo del modelo de tiempo. Y el modelo de tiempo es esa representación del tiempo de producción y de los tiempos de inactividad de una planta. Se crea un modelo de tiempo dividiendo el tiempo total de la planta en un conjunto de categorías de tiempo que representan cómo se utiliza el tiempo, ya sea productivo o improductivo. Acá tenemos un modelo de tiempo mucho más complejo y ahorita en la muestra en vivo vamos a tener un modelo de tiempo que es más complejo y más distribuido. Entonces, lo que les decía, las categorías del modelo de tiempo se clasifican en la ocurrencia de todos los posibles estados que puede llegar a tomar un equipo, una máquina o una línea. Bien, el árbol de razones es esa representación jerárquica de todas las posibles causas del tiempo, de los tiempos de inactividad para una o más piezas de equipo, es decir, ya sea para una línea, para una máquina. Entonces, cuando una máquina es muy similar, podemos tener que es el mismo árbol de estados. Y este árbol de estados tiene hasta 4 niveles y cada unidad de equipo puede tener lo que les decía, su propio árbol de estados. El ejemplo de cómo se comienza a distribuir esos 4 niveles. Entonces tenemos que es un estado, una categoría, razón o causa y el razón detallada. Tenemos acá cómo está ese ejemplo donde el nivel 1 puede ser es el estado, el nivel 2 la categoría, el nivel 3 son las razones o causas y el nivel 4 es esa razón detallada
para el nivel de detalle de acuerdo a cómo tengamos configurado el árbol de estados. Ahorita en la muestra en vivo también vamos a tener cómo está distribuido, cómo está jerárquicamente un árbol de razones. Árbol de razones y las tablas de traducción de estados. Esas tablas de transición de estados se conocen como State Translation Table, que son las que me permiten a mí mapear los estados de máquina utilizados en el árbol de razones a valores específicos provenientes del piso de planta. Es decir, que si en el piso de planta la parada la está detectando como cero, yo ese cero lo voy a poder interpretar acá desde el Transition Table. Y lo mismo, si está ocurriendo en la máquina, yo acá es donde lo configuro para que se logre interpretar ese estado desde piso de planta. Bien, y como partes interesadas en un sistema OE, tenemos que la ingeniería es todo el que hace la configuración. El operador es el que hace esa comprobación de los rendimientos a corto plazo, la declaración de un estado, la justificación de una parada desconocida. Es decir, mi línea paró, pero yo no sé por qué realmente paró. Entonces, ahí es donde comienza el operador a integrarse con el sistema para darle esa justificación a esa parada. El control de la producción comparado con objetivos y visualización del estado real y todo lo que tenga que ver con tiempo real en los equipos. Y el supervisor es el que hace ese seguimiento a la eficacia de las plantas, el análisis a largo y corto plazo de todos los eventos que vienen sucediendo en cada una de las líneas o los equipos. Tenemos un escenario donde tenemos una reunión diaria. Entonces, el supervisor, actividad de supervisor en reunión diaria. El supervisor comprueba la producción por hora al día anterior, descubriendo que no era muy bueno. Entonces, decide revisar y comprobar dónde han perdido el tiempo, identificando la unidad muy inteligentemente. Entonces, análisis de una sola máquina. El supervisor identifica la razón haciendo un análisis del comportamiento de esa máquina. Medidas correctivas. El supervisor involucra a ingenieros para identificar la causa raíz y tomar medidas correctivas. Eso como un escenario, como un primer escenario. Y tenemos un segundo escenario donde el análisis a largo plazo. El supervisor hace análisis del último año descubriendo que no mejoraron el OE, profundizar hasta los detalles por mes y por día. Supervisor descubre que los valores de OE estuvieron por encima del objetivo solo por unos días. Revisar hasta el rendimiento, la disponibilidad y la calidad. Con un análisis más detallado, el supervisor identifica que el problema está en la disponibilidad, determinación del motivo y las medidas correctivas. Con el último análisis constata que existe un problema en los procedimientos de transición. Entonces, todo esto, de acuerdo a todo lo que nosotros tengamos en el piso de planta, podemos llegar a tener ese nivel de detalle para lograr tomar esas medidas correctivas. Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hola Héctor, sí, Sí, nos mencionan unas preguntas en el chat. No sé si Carlos Mario quieres exponer tu pregunta. sí, buenas tardes, un gusto estar en este chat. Un tema importante que he venido trabajando en la industria es el concepto de la velocidad reducida. Eh, la inquietud pues, específica es esta. Las máquinas traen una velocidad de diseño, pero en las plantas no trabajan la máquina a la velocidad de diseño, sino a la que logran trabajar mm, de modo que no afecte el rendimiento, la calidad del producto. Es la primera pregunta. Y la otra, acompañando a esto,
¿Como qué herramientas metodológicas sugieren fuera de análisis de causa raíz para mejorar el OE? Muchas gracias. Bien. En cuanto a la velocidad reducida, no le entendí muy bien qué era lo que quería preguntar. Es decir, ¿cómo lograr trabajar, digamos que, es decir, algunas máquinas no pueden trabajar a esa velocidad nominal que se tiene estipulado, pero trabajan por debajo para no afectar el producto? ¿Sí es así? Sí, correcto. ¿Qué recomiendas al respecto para hacer Bien. un cálculo correcto del OE? Bien, eh, lo que se ha podido, digamos que establecer en algunas plantas es que se detectan esos tiempos con bajo rendimiento y esos bajos rendimientos los podemos justificar, por así decirlo. Es decir, yo, un bajo rendimiento de 1 hora pudo haber sido porque realmente existió un bajo rendimiento, pudo haber sido porque estamos trabajando por debajo para no afectar la calidad. Es decir, podemos darle un estado a esa hora para que no nos afecte el rendimiento. Entonces, ahí se puede hacer una justificación. Entonces, también se puede hacer de esa manera. Ahorita en la muestra en vivo que voy a hacer, vamos a tener esa parte. Y la otra pregunta que me hizo, ¿cuál fue? ¿Qué herramientas fuera del análisis de causa raíz recomiendan o sugieren para mejorar los efectos en el OE? Bien. En la herramienta que nosotros estamos utilizando, todos los eventos están quedando sobre una base de datos de SQL Server. Y esos eventos, esa base de datos nos permite a nosotros poder adquirir, revisar y analizar los datos, porque es una base de datos que podemos revisar desde cualquier punto de herramienta y comenzar a estructurar esa información en diferentes reportes, ya de acuerdo a las herramientas que se manejen. Y también todo depende de cómo tengan estructurado el modelo de tiempo, el árbol de estados, para lograr llegar a un nivel más detallado de esa causa raíz. Ok, gracias. Bien, entonces, vamos a pasar ahora sí a la muestra en vivo. Bien, dentro de la herramienta que nosotros manejamos, entonces tenemos lo que les manifestaba ya ahorita. Em, Mi modelo de tiempo, si nos damos cuenta, eso, pero pregunta, ¿están viendo todos mi página, la página donde estoy mostrando el modelo de tiempo? Sí, Héctor, sí. Sí, señor. Sí, señor. Ok, perfecto. Entonces, lo que les decía, el modelo de tiempo podemos definir las diferentes categorías, cómo se va a distribuir todos los posibles estados que llegue a tomar un equipo o una máquina. Entonces, aquí vemos este ejemplo de modelo de tiempo de cómo se comienza a segregar por todas las categorías para llegar a un nivel de detalle mucho más preciso. Entonces, y ya depende de lo que tenga definido en planta, de cómo vamos a establecer cuáles son los estados que me afectan la disponibilidad, cuáles son los que me afectan la calidad y cuáles son las que me afectan el rendimiento. Todo depende de cómo se estructure desde la planta. El árbol de estados, lo que les decía, podemos tener un árbol de estados o podemos tener muchos árboles de estados. El árbol de estados arranca a partir de lo que yo logré estructurar en ese modelo de tiempo. Un segundito. Entonces, en ese modelo de tiempo tengo todas estas categorías y de acuerdo a esas categorías, yo comienzo a definirle cuáles son las siguientes categorías o los siguientes estados. Y dentro de esos estados comienzo a definirle cuál es esa razón o causa y dentro de la causa también comienzo a tener. Todo depende de lo que una planta tenga estructurado. Es decir, que aquí tenemos
4 niveles más a partir de la causa o de la categoría que estructuré en el modelo de tiempo. Esto me permite tener a mí un nivel de detalle mucho más preciso frente a cómo se distribuyeron los estados o los eventos que ocurrieron en piso de planta. Bien, aquí tenemos otras unidades de medida y es para cada uno de los niveles del árbol de estados, ¿cómo la voy a llamar? Entonces aquí esto es configurable, es editable para nosotros poder tener, digamos que más preciso, de acuerdo al cliente, de acuerdo a la planta, cómo se manejan esos niveles o cómo se llaman. Y los state families también es cómo puedo yo diferentes estados, agruparlos de acuerdo a cada una de las familias. Entonces, estas familias son también configurables que me permiten a mí cambiar de nombre para lograr después hacer una agrupación de todos los estados y no solo que se agrupen de acuerdo al nivel del árbol de estados. El Machine State List me permite a mí registrar todos los posibles estados que puede llegar a tomar una máquina y yo los puedo, entonces lo que les decía, aquí están las diferentes familias, yo puedo clasificar diferentes estados de acuerdo a las familias que se hayan establecido y acá yo le permito también seleccionar por colores como para después comenzar a ver los colores de cada uno de los estados y lograr ver tener una visualización, ya sea por colores, porque algunas veces los colores son los que se identifican de acuerdo a las categorías. Los tipos de equipos me permiten también de acuerdo a los equipos que se manejen en planta. Entonces, y todo también como para tenerlos agrupados y decir cuáles equipos son parecidos a los otros. Entonces yo los voy agrupando y los voy metiendo dentro de un tipo de equipo. Los contadores, lo que les decía en la presentación, los contadores son los que me permiten a mí tener ese registro de todos los eventos incrementales de mi producción. Todo depende de lo que estemos produciendo y aquí permite tener diferentes unidades de medida para llevar una precisión más detallada de los eventos de mi producción. Las velocidades de diseño también son configurables, todo de acuerdo a lo que estemos manejando. Y los custom fields son valores de contexto que me permiten a mí después también poder incluso, si quiero yo visualizar cuál fue el OE de mi orden de producción, cuál fue el OE de un producto, ¿sí? Ver cuáles fueron las causas, cuáles son las causas más frecuentes al producir esta orden o al producir cierto producto. Eso me permite a mí agrupar los estados y conocer un nivel de detalle más preciso al momento de producir y al momento de analizar la información que viene desde el piso de planta. Por otro lado, tenemos los KPIs. Los KPIs, lo que les decía, ya viene, por ejemplo, para disponibilidad. Para la disponibilidad tenemos que nos permite, un segundito, por favor, que nos permiten a nosotros definir esos algoritmos sobre los cuales yo voy a medir los diferentes indicadores. Por ejemplo, la disponibilidad, ¿cuál es esa fórmula que ya viene precargada? Entonces, lo que les decía, ya viene una fórmula precargada, pero perfectamente el cliente puede basarse en una fórmula que ellos han especificado. Entonces, nosotros podemos basarnos en esta fórmula o realizar un algoritmo customizado para poder llegar a ese indicador. ¿Sí? Todo depende de lo que el cliente esté manejando y cómo lo esté manejando. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá en esta parte que mostré? Sí, muchas gracias. Perdona tan preguntón. ¿Es Tranquilo. posible medir el MTTR y el MTBF o hay que configurarlo?
¿Es posible Eh, medirlo? Sí, claro, mire, acá tenemos que ya está preconfigurado. A ver, espérenme a ver si logramos tener uno acá, sí. Entonces acá dice que ya lo tenemos preconfigurado, simplemente es configurarlo sobre cuáles valores yo quiero medirlos. Todo esto va dependiendo de de las categorías que yo coloqué en el modelo de tiempo, ¿sí? Claro, se puede medir. Mire aquí todas las fórmulas que ya vienen preestablecidas. Mire, está el MTTR, MTBF, MTTA, las ocurrencias, el OE, el performance rate, todo lo que está acá es preconfigurable y lo que le digo, pueden haber otros indicadores que queremos calcular y que lo podemos hacer a través de la customización de los algoritmos. Bien, la herramienta nos permite a nosotros distribuir diferentes bases de datos. ¿Para qué? Para que todas las bases de datos o que no se maneje una sola base de datos donde se registra la información, sino que se distribuyan en diferentes bases de datos para no cargar toda la información en una sola. Y esto nos permite también agilizar consultas y agilizar la inserción de los datos. También podemos definir durante cuánto tiempo nosotros vamos a registrar la información, durante cuánto tiempo voy a tener esos históricos y automáticamente el sistema comienza cuando ya tengamos ese último día sobre el cual se registra la información, comienza a suprimir, mejor, a actualizar la información de acuerdo a lo que se tenga. Bien. Y como interfaz, nosotros tenemos esta interfaz que es prácticamente la que el operario maneja, donde va a poder visualizar su información por turnos o por un tiempo personalizado. Todo depende de una fecha inicio, una fecha final, de acuerdo a lo que tenga seleccionado, ya sea para un turno o para un filtro que él tenga, donde vamos a poder partir también de la selección de un equipo, de una línea sobre el cual se esté calculando el, el OE. Entonces, si nos damos cuenta aquí, la disponibilidad está súper alta. Todo es porque esto es una máquina de pruebas que tenemos. Entonces, no está totalmente configurado los KPIs porque estamos haciendo una serie de pruebas. Entonces, los estados que aparecen acá de rojo son los estados que no sabemos qué fue lo que ocurrió. Sabemos que la línea se detuvo, pero no sabemos por qué se detuvo. Los estados que están en la parte de arriba son bajo rendimiento. Y aquí viene parte de la respuesta que le di al señor que me hizo la pregunta ahorita. Este rendimiento, mire que ocurrió un bajo rendimiento. Yo puedo perfectamente clasificar este bajo rendimiento, si realmente me va a afectar el rendimiento o si me va a afectar la calidad. Entonces, para la justificación de un estado, también todo depende de lo que se haya definido con el cliente, qué datos necesitamos tener al momento de hacer la justificación de ese estado. Entonces, y el árbol de estados también va dependiendo de una serie de equipos. Por ejemplo, esta ubicación técnica a mí me va a desplegar un grupo de equipos y ese grupo de equipos, dame un segundito, por favor. Bien, un segundito, ampliamos esta parte. Un segundito, por favor, qué pena con ustedes.
Listo, estamos viendo mejor la pantalla, ¿verdad? Cierto, sí, Bien, señor, se ve bien. entonces también comienza a clasificarse de esta manera, poder yo tener diferentes opciones para llegar a todos esos niveles del modelo de tiempo que mostramos. Y nos damos cuenta, todos estos son las categorías del modelo de tiempo que hemos configurado. Y a partir de esta selección, nosotros podemos llegar a ese nivel de causa y también nos permite entonces comenzar a agrupar y a tener ese nivel de detalle mucho más preciso a la hora de justificar un aviso. ¿Listo? Bien. Ahora, tenemos también una muestra de cómo de cómo podemos ver los diferentes algoritmos. Lo que les decía, aquí los indicadores no están ajustados. ¿Por qué? Porque lo tenemos sobre una máquina que en ocasiones lo tenemos encendida, en ocasiones hacemos algunas pruebas, pero no están como acorde a la realidad. Entonces, aquí también tenemos un ejemplo de cómo se distribuye los minutos en cada una de las categorías que tenemos en el modelo de tiempo. Y todo esto también nos va a permitir, a partir de una selección, de una línea, una fecha inicial, una fecha final, poder visualizar cada uno de los indicadores que nosotros colocamos y configuramos en en el área de algoritmos, que es donde configuramos todas las fórmulas para los diferentes indicadores. ¿Cuáles son los estados que a mí también me están afectando la disponibilidad? ¿Cuáles son los estados que me afectan el rendimiento? ¿Cuáles son los estados que me afectan, por ejemplo, el OPE? Y así sucesivamente. Y cómo está quedando distribuido ese tiempo en las categorías que tenemos para el modelo de tiempo. Preguntas acá. Ya creo que nos vamos pasando los minutos, Olga. No sé si alguien tenga levantada la mano. Sí, hay una pregunta del señor Miguel Alcocer. No sé si Sí, quiere, señor Alcocer, nos Sí, cómo plantea su no. pregunta, no hay Sí, problema. gracias, Héctor. Yo creo que uno de los grandes retos que hemos tenido todos, y ustedes tienen mucha experiencia en ello, es cómo minimizar en todo el proceso de toma de información en las líneas de producción la intervención humana. Y la pregunta sería, ¿hasta qué punto eh, las inversiones en automatización para tener instrumentos de medición en líneas de producción puede ser un impedimento para implementar OEE? Esa es mi pregunta. Gracias. ¿Hasta qué punto el área de automatización puede ser un implemento? Nosotros hemos implementado sistemas OE solo con 3 variables. Y discúlpeme, yo activo aquí esta parte y de pronto aquí sobre ya le doy una idea más sobre cuáles esas 3 variables. Entonces, esta parte nos permite a nosotros conocer cuál es el estado de mi máquina, cuál es aquí, por ejemplo, cuáles las toneladas que estoy produciendo y cuál es la velocidad real. ¿Con qué hemos hecho OEs, sistemas OE, montados sistemas OE con 3 variables? La que me detecta el estado y la que me detecta las cantidades que va produciendo mi máquina. Y lo demás se va a poder escribir de una manera manual. La velocidad nominal la escribimos de manera manual y los diferentes valores de contexto lo podemos escribir manualmente. Con 2 variables podemos montar un sistema OE, con 2 variables que vengan de piso de planta. Uno que me indique cuál es la producción y otro que me indique cuáles son los estados de la máquina. Eso me permite a mí lograr tener un sistema OE.
Perdón, ¿puedo aportar algo? Claro, sí, señor. Sí, es que esa pregunta que hace el señor Alcocer es muy importante, porque una empresa que no tenga cultura de registro inicialmente manual es demasiado complejo montar un esquema de OE porque lo vive en forma particular. Entonces, mi recomendación sería esa. La automatización de datos es importante, pero antes de eso, tiene que generarse cultura de registro de los tiempos, de los paros, de los reportes para entender la taxonomía de la planta en los tiempos perdidos. De ahí lo que se recomienda es bregar a clasificar esos tiempos con los criterios que propone el OE. Y ahí sí, métase a automatizar. Porque han habido casos en que automatizan el OE, pero la cultura de registro es perversa. Entonces se crea un conflicto cultural demasiado difícil. Entonces dicen, no, es que la automatización no sirve y eso no es así. Simplemente es un proceso de cultura organizacional. Ese es como mi aporte. Sí, Muchas es gracias. muy cierto, Carlos, perdón, gracias, Carlos. También eso es parte de los grandes retos que se tienen ahora en mejorar los procesos de producción. El cómo evitar que efectivamente podamos disminuir más bien los errores de interpretación o de captura. Coincido totalmente con Carlos, tiene que haber una cultura efectivamente de medición del desempeño, de la disponibilidad, de la calidad, de otros elementos, por supuesto. Pero mi pregunta es justamente también, ¿cómo tratar cuando ya se tiene esa cultura de medición y por lo tanto de un proceso de mejora, conociendo los estados actuales de las empresas o de la empresa en particular a la que estemos abordando? ¿Cómo lograr y en qué momentos los, las inversiones en automatización son o pueden ser impedimentos para tener un OEE en tiempo real, en cualquier momento? ¿Cuánto implica en una inversión de un proyecto OEE que pueda generar la necesidad de eh, hacer inversiones en líneas de producción para buscar sacar toda la información que se requiere en esos procesos, para poder medir, por ejemplo, los descartes de calidad, si se tiene que tener visores, poder tener efectivamente mecanismos para entender claramente en qué momento y por qué, cuál fue la razón para llenar un árbol de razones y encontrar la causa raíz y de ahí desprender un proceso de mejora. Es decir, repito, ¿cómo juega la automatización para que una empresa que tenga cultura de medición efectivamente pueda obtener del OEE una herramienta que no solamente le permita tomar decisiones de control en el momento, sino programar y planear a futuro, ya no solamente acciones correctivas en áreas de mantenimiento, etcétera, sino cada vez incrementar el nivel del OEE para ser una empresa de clase mundial? En suma, ¿cómo se integra entonces Porque, la gran importancia de la automatización con el OEE? Héctor, ¿puedo dar alguna respuesta a esa pregunta del señor Escocer? Claro. Sí, Bueno, señor. entonces, es una pregunta muy potente y creo que esto daría casi que para otra webinar. Mi recomendación es la siguiente. En todas las compañías, alguien tiene que estar encargado de las pérdidas. Si no está esa área, es muy complejo hacer acciones de inversión. Generalmente metodologías como Lean, como mejoramiento continuo, hay un pilar que llaman mejoras enfocadas, que es el que tiene la obligación de identificar todas las pérdidas de la compañía y valorizar cuánto vale un minuto productivo. Y el OE le permite a uno identificar las fábricas ocultas. Entonces, la compañía debe saber cuánto vale un minuto perdido. Y desde el minuto perdido, costear qué tan viable es invertir en un proyecto como este para medir el OE. Si eso no se hace, las inversiones quedan como, uy, con tecnología vamos a mejorar la productividad y eso es un error grande. La tecnología por sí sola no mejora la productividad. Tiene que ser involucrar a equipos de trabajo,
a los operarios para que se den cuenta que el propósito de la compañía es impactar en la sociedad y en los resultados corporativos. Entonces, mi recomendación y una pregunta muy poderosa es, tiene que haber en la compañía alguien que rastree las pérdidas. Deben ser unos cazapérdidas, le digo yo, para poder entender eso. Y algunas metodologías lo sugieren, algunas compañías lo hacen a su medida, pero la recomendación, desde la metodología TPM que yo lidero, hay un pilar que llama mejoras enfocadas, que es el que se encarga de registrar todas las pérdidas. Tiene la obligación de crear cultura de registro, parametrizar los tiempos y los paros, y de ahí sí, metas en un instrumento importante de recomendación como lo hace el compañero Héctor. Ese es como mi enfoque de una manera muy concreta. Muchas gracias. Gracias, gracias, ingeniero Carlos, don Carlos. Bien, y lo que le decía, para, para arrancar con un OE, podemos iniciar con algo muy básico y de acuerdo ya a lo que se ha venido, a lo que se logra analizar a partir de eso básico, se puede comenzar a implementar muchas más herramientas, mucha más información que nos alimente ese OE para llegar a tener más análisis, ¿sí? Digamos que podría, a partir de lo que les decía ahorita, a partir de solo dos variables, podemos arrancar con un OE y a partir de ese análisis que se haga solo con esas dos variables, ustedes ya comienzan a revisar qué más variables, qué más eventos puede llegar a completar mi OE para llegar a ese nivel de detalle. Y ya frente, digamos que frente a los costos, pues la verdad es que yo sí no trabajo temas de costo de cuánto podría costar de pronto la implementación de un sistema OE y del tema de automatización. Creo que sí no tendría respuesta en este momento, pero se la podría quedar debiendo a don Miguel Alcocer. Muchas Ahí gracias. de pronto un comentario muy general que pues de acuerdo pues ya obviamente a la iniciativa de cada planta, de cada industria, pues podemos obviamente apoyarlos desde justamente la estrategia de automatización, analizar qué falta, cómo están los equipos, cómo está la conectividad de los PLCs a la SCADA, para tener esa información que se necesita para la medición de OE. Con muchísimo gusto pues podemos apoyarlos. Si bien en ese diagnóstico, en lo que faltaría en los temas de automatización, obviamente con una de nuestras empresas que precisamente trabaja toda esta línea y obviamente toda la disponibilidad que se requiere de información, de variables, de todo lo que se necesita medir para llegar a esa visualización, esos indicadores, pues como se ha mostrado en el día de hoy, pueden contar con nosotros para ese apoyo. Pues al final les estaremos dejando ahí en la pantalla los datos de las personas que podemos colaborarles en esta iniciativa, tanto a nivel de información, a nivel de todo lo que se requiera, con muchísimo gusto. Entonces, creo que ya pasamos pues como a mostrarles una referencia a una de de nuestros clientes que está trabajando con éxito justamente las soluciones con las que trabajamos en la línea de Siemens en Opcenter, especialmente para el tema de OE y justamente que se integra con toda esta estrategia de automatización para lograr los mejores resultados. Entonces, pues ya presentamos el video, Héctor, muchas gracias. Ok, entonces esto fue lo que decía Olga, una empresa donde hicimos una implementación de OE y aquí es prácticamente ese caso de éxito en conjunto con Siemens en FADESA Ecuador. ¿De volumen qué tal están? Creo que no se escucha, Héctor. ¿No De se está pronto, escuchando? no. Ok, De denme un pronto segundito, por al favor. volver a compartir y ya, Voy. no te preocupes. No sé si mientras tanto alguien tiene algún otro comentario, alguna inquietud para aprovechar y de pronto responder esa inquietud. Bueno, ¿Ahí escuchan el video? sí, no, todavía no se No, escucha. no. Tienes que salir de pronto y volver a compartir con opción de audio. Héctor, no te Ok. preocupes. Ujú. Sí, mientras tanto la pregunta, ¿cuál es? Perdón. No, yo agradezco solamente, por supuesto, las respuestas. Claro que sí. Nosotros
Acá en México estamos justamente tratando de lograr antes proyectos en esta materia. Y uno de los experiencias o varias de las experiencias que tenemos es el grado de intervención humana para obtener datos. Ese siempre es un reto. El buscar, encontrar formas económicamente viables e insisto, en una cultura de medición, de KPIs, de métricas en general, de que efectivamente reduzcamos progresivamente la intervención humana y no por otra razón, sino por la integridad del dato y por el tiempo de oportunidad que se tiene para obtener la información. De manera tal que los directivos de operaciones, los directivos de calidad, de las áreas de mantenimiento, conozcan en tiempo real cómo se comportan las líneas de producción, cómo se han comportado históricamente y cuáles son las tendencias, ¿no? Cuando a veces se promete, a veces, no digo que siempre, pero a veces se promete reducir la intervención humana, la pregunta sería, ¿cuáles son aquellos principales, por su experiencia, principales circunstancias y respuestas a dar que es inevitable la captura de la información o la justificación o la aclaración? ¿En qué áreas son? No sé si por disponibilidad, vamos, el área de disponibilidad, o en otros segmentos del árbol de las razones, donde se tiene que justificar, que es claro en una investigación, en una capa, por ejemplo, se tiene que justificar después de una investigación qué sucedió, pero uno de los grandes retos es cómo ahora con la industria 4.0 y con todo el poderío de la automatización y de toda la digitalización, podemos ir reduciendo, con su experiencia, la intervención humana en la medida de lo posible. Están los grandes retos. De acuerdo, sí, señor. Muchas gracias por tu aporte. Igual la idea es pues optimizar todos estos procesos, más bien que también esta parte de la gestión humana se optimice, no reemplazarla en su totalidad, obviamente, sino que se optimice para temas más inteligentes, más analíticos y poder apoyar pues con la tecnología que toda esta gran gama que podemos trabajar con desde Siemens también en este caso, pues toda esta estrategia para optimizar todos los procesos y en esos también pues el recurso humano como tal. Pues muchas gracias por tu aporte, ingeniero Miguel. No sé si ya Gracias a ustedes. Gracias a podemos ustedes. compartir. Muchas gracias. ¿Ahí escucha? No, ¿Nada? No, no se escucha, Héctor. ¿Ahí tampoco? No, no se escucha. No, no se percibe. si quieres déjame, Héctor, lo comparto un momentico Dale, y a ver dale, si dale. tengo éxito. Listo. Bueno, en el Inter, ¿Ahí se ahí escucha? está. Ahí está Sí, ya. ahí Ok, comienza a escucharse, tocas que lo pongas más alto, sí. Olga, y lo coloques en pantalla completa. Padesa. A ver. Padesa es una empresa con más de 65 años en el mercado que opera en Ecuador, Perú y Colombia. Dedicada a la fabricación de empaques metálicos y plásticos 100% reciclables para los segmentos de alimentos, industrial, farmacéutico y bebidas. Acompaña al sector productivo con empaque de calidad,
seguros y que superan las expectativas de sus más de 800 clientes en 10 diferentes países. A lo largo de estos años, se ha consolidado como una empresa ética y responsable con sus grupos de interés, comprometida con el porvenir y futuro de nuestro planeta. Como una empresa que busca implementar tecnología de punta para optimizar sus procesos y llevar a sus clientes los mejores productos, FADESA ha implementado la solución Siemens para gestionar y optimizar los indicadores de eficiencia de planta como una solución integral de automatización y digitalización. Siemens cuenta con soluciones de digitalización para optimizar las operaciones de manufactura. En FADESA, implementamos el módulo OEE de la Plataforma de Gestión de Operaciones de Manufactura para la gestión de indicadores de planta, el sistema SCADA, WinCC, PLCs, Simatic S7200 y Switch Scalance para conectar eficientemente el piso de planta con el mundo de la digitalización. Con la globalización de la economía, las empresas deben implementar soluciones de digitalización que les permitan reducir costos, tomar decisiones más eficientes y adaptarse a los constantes cambios de manera ágil. La transformación digital es un proceso que no conoce fronteras y que debemos aprovechar para mejorar la sociedad y la economía. Nos ha permitido identificar, registrar y clasificar diferentes tipos de paros de producción como programados y no programados que se presentan en la fabricación de nuestros productos. Hemos logrado generar conocimientos basados en datos, aumentando la agilidad, lo que nos brinda una experiencia de usuario de alta calidad, permitiendo al operador tomar decisiones acertadas de forma inmediata que contribuyen al buen uso de los recursos, entre ellos materiales, gas, energía y rendimiento de la máquina. FADESA está en camino hacia la transformación digital y en este caminar hemos enfrentado varios retos, como son la migración de nuestra infraestructura a la nube, la implementación de SAP a nivel regional y la automatización de la captura de datos en nuestro piso de planta. Tener información oportuna, confiable y precisa es fundamental para la toma de decisiones y poder seguir con nuestro camino hacia la transformación digital. La implementación de sistemas de automatización del proceso productivo, de redes de comunicación industrial que posibiliten una integración segura con las tecnologías informáticas de las organizaciones, forman la base para el incremento de productividad y reducción de tiempos de ciclo en la industria. Nuestro aporte como Siemens a la industria ecuatoriana es poner a disposición estas tecnologías para su implementación óptima y eficiente. Sin embargo, la sola implementación de estas tecnologías no nos lleva hacia la transformación digital. Esto requiere de un proceso constante de innovación sistémica, multidepartamental y con un gran liderazgo que posibilite encaminar la cultura organizacional hacia este objetivo. Este es el proceso que está transitando de manera exitosa FADESA en la era de Industria 4.0. Desde 1975, Siemens está en el Ecuador liderando proyectos de gran magnitud para fortalecer el desarrollo de la industria y de la sociedad. Siemens, tecnología con propósito. Bueno, listo. Digamos que aquí ya es el ejemplo que teníamos con este cliente de Ecuador. Comentarles que, pues, digamos, este cliente está en Ecuador, por ejemplo, en Perú, en Colombia, y nosotros, pues, podemos apoyarlos desde Colombia, pues, para todas estas estrategias en diferentes países. Pues, bueno, ya creo que si ya no hay ningún otro comentario, observación, pues daríamos por finalizado el webinar el día de hoy. No sé si tienen algún otro comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, Olga y Héctor. Muchas gracias, de verdad. Estamos acá en Vale, ARC, muchas nosotros en México. Muchas gracias por habernos invitado. Agradezco mucho Muchas también gracias a la todos por la invitación. participación y bueno, cualquier inquietud, pues digamos que podemos apoyarlos, les dejamos nuestros datos para que se pongan en contacto. Igualmente estaremos en contacto con ustedes. Muchísimas gracias a todos por el espacio. Gracias, ingeniero Héctor. Gracias, Héctor. Mucho gusto. Gracias a todos por la participación y por la asistencia. Que estén muy bien. Gracias, hasta luego. Gracias a todos, buena tarde. Gracias. Muchas gracias a Olga y al equipo en la presentación. Estaremos en contacto. Muchas gracias, Gracias. ingeniero Carlos Mario, que estén muy bien.
Que estén muy bien. Posiblemente contactemos alguna